de haber presentado las pruebas que se utilizan en los procesos de selección, entonces pasamos al proceso más importante, que sería la entrevista de selección de personal. Siguiente. Siguiente. Entonces, como les mencionaba, la entrevista de selección personal es el paso más importante. Entonces, ¿por qué? Porque aquí es donde se comunica con las personas con la persona o con las personas que se entrevistan y se obtiene la información que no se obtuvo en las pruebas de selección. Entonces, de acuerdo con la literatura, existen 5 pasos principales que conforman la entrevista. El primer paso es la preparación. Este paso es el más importante de la entrevista, porque con ella obtengo la información previa que involucra la necesidad del cargo, la hoja de vida, los resultados de las pruebas, el perfil del cargo y la información del clima organizacional. Con ello, se obtienen las preguntas que se le va a realizar a la persona o a las personas entrevistadas, información que uno obtuvo en las pruebas anteriores. De allí sigue la presentación. La presentación lo que se busca es desarrollar confianza, causar una primera impresión y dar el objetivo de la entrevista. Entonces lo que se obtiene ahí es que el candidato entre en confianza y entre en ambiente. Luego sigue la profundización. En la profundización lo que se busca es realizarle esas preguntas a la persona entrevistada. Lo que se busca es ir al grano para obtener información pues, que no se obtuvo en las pruebas. Ahí se mira la historia y el potencial de la persona entrevistada. Entonces se buscan 2 elementos. Primero, cuál es el entendimiento de la persona entrevistada, de acuerdo a cuál es la productividad, sus competencias, sus creencias y sus motivaciones. Pero también se busca mirar cuál es su adaptabilidad al jefe, a la cultura, al clima, al cargo y por supuesto que a la empresa. Entonces, con esto se obtiene el resultado de la profundización, es que se mira si la persona es apta para la cultura organizacional y por supuesto que para la empresa. Luego de ello se procede al cierre. En el cierre, lo que se busca ya es dar, digamos, resolver algunas dudas que tenga la persona entrevistada, no dar falsas expectativas del cargo y dar alguna información del proceso. Luego de ello se pasa a la calificación, que es en donde, dependiendo de cómo haya evolucionado todo este proceso de entrevista, pues se le da una calificación a la persona entrevistada. Siguiente. Entonces, en los últimos años se ha visto una evolución de los procesos de selección de personal. Entonces, con esta tendencia se busca nuevos paradigmas de selección de personal en donde sean más objetivos, más justos y más confiables. Se busca, por supuesto, una mayor agilidad, confiabilidad, otras maneras de generar valor, reducción de tiempos de atención, de procesamiento, de desempeño, eliminar desperdicios. Se busca también un mayor compromiso del equipo de trabajo de recursos humanos. Entonces, en las tendencias tenemos el reclutamiento electrónico. Entonces, como ejemplos tenemos empresas como Hayes Colombia. Hayes Colombia es una empresa que se encarga de la selección de personal mediante entrevistas remotas y entrevistas telefónicas. Otro ejemplo de reclutamiento electrónico son los eHunters. eHunters nació con apoyo de páginas como elempleo.com y El Tiempo en el año 2002. Ellos de lo que se encargan es de registrar las hojas de vida, completar el perfil y actualizar datos de las personas que deseen buscar algún trabajo. Ellos hacen la búsqueda y la selección del talento humano para cargos profesionales, para gerencias altas o medias,
procesos de selección digitales, innovadores, buscando atraer, por supuesto, a las nuevas generaciones. También tenemos como tendencias las redes neuronales artificiales. Estas redes lo que buscan es imitar al cerebro humano. En el cerebro humano la información se transmite a través de las neuronas. Entonces lo que se busca con este método es utilizar alguna prueba de selección y llevarlo a un software para esta manera evaluar a las personas reclutadas de una mejor manera. Un buen ejemplo de esto es con la empresa Astextil. Astextil es una empresa mexicana de textiles y ellos lo que hicieron en el área de recursos humanos en el momento de la selección es utilizar la prueba de 16 factores de personalidad de Castell. Es decir, ellos cogieron cada personalidad y le asignaron una neurona y eso lo llevaron a un software. Entonces con eso se dieron cuenta de que los procesos de selección eran un poco más eficaces y rápidos, pero también generó otra consecuencia, algo que no se esperaba, porque muchos de los empleados pensaron que esta red neuronal los iba a reemplazar tarde o temprano, pero los resultados muestran de que esa red neuronal les permite hacer un mejor trabajo. También tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que busca es automatizar el flujo de trabajo y, y en general funcionar como un primer filtro de selección. Buenos ejemplos de esto tenemos la empresa CMC. CMC es un grupo multinacional español de consultoría en gestión, tecnología y outsourcing. Entonces lo que ellos buscan es ayudar a las empresas mediante la implementación de software para mejorar el proceso de selección. Otro ejemplo de uso de inteligencia artificial es una startup que es T3RS. Ellos lo que hacen es ejecutar la consecución y reclutamiento del talento humano para las empresas de forma remota, para facilitar los procesos de selección de una manera más eficiente a partir de dos módulos, de una app móvil y un sitio web corporativo. Lo que esto hace es exponer las ofertas de empleo y permite que los candidatos registren su hoja de vida y apliquen a las ofertas de la compañía de forma ordenada. Otro ejemplo de esto lo tenemos con la empresa Cencosud. Cencosud es una multinacional chilena que trabaja en 5 países, por supuesto, incluyendo Colombia. Y ellos, al igual que ya muchas empresas, utilizan un robot que se llama Aira. Aira lo que busca es proveer una plataforma que filtra las hojas de vida y entrevista a postulados para cumplir vacantes de empleo. Entonces, ellos lo que hacen es gestionar los procesos de selección de personal mediante parámetros establecidos. Califica la experiencia, aplica test psicométricos, evalúa sus respuestas y también es capaz de identificar habilidades blandas. Aunque claro, para eso también necesita intervención de personal. ¿Qué se ha logrado con esto? Eh, este robot lo que ha hecho más de 1 millón de currículos de 70 compañías en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. Y lo que ha hecho es reducir los tiempos de reclutamiento de 30 días a 5 días. Otro ejemplo de esto es el grupo NEL, o sea, Codensa en GESA. Ellos utilizan una plataforma que se llama Magneto 360. Entonces, con esto lo que busca es el fortalecimiento de la marca, el acercamiento a los clientes potenciales mediante el correo electrónico y otros medios, evalúan una gran cantidad de candidatos por medio de Analytic Data y también realizan procesos de automatización optimizando el proceso de selección. Siguiente.
Eh, el siguiente paso, ya después de haberse realizado la entrevista, es la evaluación y el control de resultados. Entonces ya con esto miramos si la persona o las personas entrevistadas son las adecuadas, es decir, tienen el conocimiento y se adaptaron a la cultura organizacional de la empresa. Entonces aquí también evaluamos cuál es el costo del proceso de selección, el costo de que esa persona haya entrado a la organización. Por eso en estos costos tenemos que evaluar los siguientes elementos. Por supuesto, los costos de personal, de las personas que evaluaron a ese candidato, los costos de operación y algunos costos adicionales que se hayan empleado. Siguiente. Entonces, también tenemos los problemas éticos que surgen en el reclutamiento y selección de personal. Estos problemas pueden llevar a que se desempeñen malas cosas, a que se elijan a los candidatos inadecuados y esto tenga consecuencias graves a largo plazo. Y van desde que los informes psicolaborales son adulterados, porque se pueden tener candidatos no adecuados, pero digamos, un buen ejemplo de esto es, digamos, tenemos en una empresa, digamos, dicen, necesitamos cierto candidato. Entonces llega una persona y dice, no, yo tengo un familiar que está sin empleo, pero como es familiar, entonces eso de alguna manera facilita las cosas, facilita buscar personal. Eso puede generar ciertos problemas como, primero, la falta de atención al reconocimiento y la dimensión de los conflictos de interés que se superponen en el momento de realizar las pruebas, la protección de intereses personales, procesos de selección discriminatorios, porque puede decir, no, esta persona puede tener cierta creencia religiosa, ciertos gustos. También, pues, por supuesto, esto lleva al favorecimiento de candidatos y cuando esto no se realiza bien, es decir, en el área de recursos humanos no existe una cultura organizacional definida, pues eso también puede llevar al distrés laboral. Existen dos tipos de estrés. El estrés positivo, que generalmente ocurre cuando una persona está bajo presión, pero permite desempeñar mejor su trabajo. Eso se le llama eustrés, que es el estrés positivo. Y está también el estrés negativo. El estrés negativo es lo que nosotros comúnmente conocemos como estrés, pero realmente se llama distrés laboral. Y esto puede llevar a que tanto las personas como que hacen las pruebas, como la que realiza la entrevista y la que hace otros procesos como capacitación o formación, pues desempeñen peor su trabajo. Y esto lleva a que se elijan los candidatos que no sean tal vez adecuados para entrar a la organización. Siguiente. Santiago, ¿nos escucha? David Santiago.
¿Qué pasaría que no se escucha? Profe, nuestro compañero está teniendo problemas con el micrófono. Ya un segundo ya lo arregla y ya volvemos, ya continúa con la presentación. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, adelante. Sí, Sí, adelante, Santiago. vale, qué pena. El micrófono se daña y me tocó buscar. Bueno, eh, estaba hablando solo, entonces voy a repetir lo que dije y no se escuchó. La inducción de personal es el proceso que va después de, pues, del reclutamiento y de la selección de personal. Este paso de inducción de personal es muy importante porque genera ciertos aspectos de confianza en el trabajador y pues en su desarrollo en la cultura organizacional. Tenemos estas dos definiciones que son un poco pues antiguas, entonces quiero también mencionarles para Colombia esta definición de programa de inducción para el Estado, que se encuentra en el decreto 1567, que es un poco más aferrada a la realidad, que dice que este programa de inducción es un programa dirigido a iniciar al empleado en su integración a la cultura organizacional durante los 4 meses siguientes a su vinculación. El aprovechamiento del programa por el empleado vinculado en el periodo de prueba deberá ser tenido en cuenta para pues, la evaluación de dicho periodo. Todos hemos sido parte de una inducción de personal. El caso presente que tengo es el de la universidad. Creo que la mayoría, por no decir todos, fueron a la inducción de la universidad. En esta inducción se dieron iniciación y parámetros para pues, el buen desempeño y desarrollo de nuestras labores en la universidad. Este es un caso importante porque acá evidenciamos como algo, algo de lo que va a suceder en las inducciones en las inducciones de personal un poco más laboral. Siguiente, por favor. Vale. Según Mondino, en 2003, eh, se tienen algunos objetivos. Entonces, estos objetivos de la inducción lo que hacen es facilitar el ajuste del nuevo empleado a la organización. Es decir, que la inducción ayuda al nuevo empleado a ajustarse a la organización de una manera formal, pues la organización desea que el empleado se vuelva productivo con la mayor rapidez posible y con el fin de reducir la ansiedad que experimentan los nuevos empleados. Se deben hacer muchos esfuerzos para integrar a las personas en la organización. Esto es muy importante. Ya mencionaré algunos datos que fueron recopilados pues, por la American, por la Asociación Americana del Centro del Progreso, pero ya denme, o sea, primero vamos a mencionarlos, generalmente los objetivos. El segundo es proporcionar información respecto de las tareas, las expectativas del desempeño. Se debe informar a los recién contratados acerca de las normas y las reglas de la compañía y del departamento específico al que pues estas personas están, están sido asignadas. El tercer punto es reforzar una impresión favorable, es decir, afianzar al empleado en este proceso de inducción para que la persona sienta que tomó la mejor decisión cuando se quedó en la empresa. Generalmente pasa que pues el empleado busca, bueno, eso depende pues de la cantidad de empresas que se solicita por parte del empleado, es decir, o sea, un empleado va a cierta cantidad de empresas, por lo cual
reforzar esta buena impresión lo que hace es que el empleado se sienta que tomó la mejor decisión al ingresar a ciertas empresas. Entonces, por lo cual, esto ayuda mucho a la experiencia del empleado y a la productividad del empleado. Otros objetivos, según otras personas de la literatura, como Mercado en el 2003, dice que pues los objetivos de la inducción del personal es acelerar la integración del personal en el menor tiempo posible, y además de que la inducción debe ser dinámica para que pues se aplique continuamente a todos los miembros de la organización, y estos también deben estar actualizados de los cambios que se originen. Otro autor de la literatura es Rodríguez en el 2000, que dice que pues ayuda a los empleados de la organización a conocer y pues a enfocarse en las tareas que tienen estas personas, o que van a tener estas personas, y pues darles o sea, que se enrolen de una manera adecuada. Bueno, siguiente. Las ventajas que van a ser mencionadas también con los datos que les había mencionado, hechos públicos por tres centros del progreso. El primero es el Center of American Progress, el segundo es el Christine Marino y el tercero es el Brandon Hall Group, que nos dice que un buen proceso de inducción de personal mejora la tasa de retención de los nuevos empleados en 82%. Y al hacer un buen proceso de inducción de personal, su productividad aumenta en más de un 70% respecto a las personas que no reciben una buena inducción. Estos datos pues los pueden corroborar, están en el link de la presentación. El segundo son los empleados que participan en un proceso de inducción de personal bien estructurado, tienen un 69% más de posibilidades de quedarse en la empresa durante 3 años. Este dato es no menor debido a que los costos aumentan cuando estamos pues en la inducción, o sea, estamos dándole una inducción de personal a cierto grupo de personas, y estas personas se nos va porque se fue a otra empresa que le ofreció una mejor posibilidad económica, o pues varios aspectos. Entonces esto nos afecta directamente el bolsillo, afecta directamente económicamente, por lo cual es importante que el proceso de inducción sea pues adecuado a las necesidades de los empleados. Un nuevo empleado necesita entre 8 y 12 meses, este dato también es muy importante, necesita entre 8 y 12 meses para ser tan productivo como los compañeros, es decir, como las personas antiguas. Entonces es un proceso un poco largo que de ser bien hecho, reduce el tiempo para que estos nuevos trabajadores sean tan productivos pues como sus compañeros. Más del 50% de los empleados que dejan sus puestos de trabajo lo hacen durante los primeros 12 meses. Y otro dato no menor que dice, en Estados Unidos, el coste de sustituir a un empleado medio es de entre un 10 y un 30% de su sueldo anual. Entonces, esto es un dato económico que es bastante importante que revisemos. En definitiva, Rivera en 2003 nos dice que la inducción de personal, dice, invierte ahora para no hacerlo después. Siguiente. Bueno, todo esto se resume en que invertir en el proceso de, no, déjale, todo esto se resume en que invertir en el proceso de inducción de personal consigue que los empleados sean más productivos en menos tiempo. También refuerza la cultura de la empresa y reduce las tasas de abandono. En un momento en el que todas las compañías se enfrentan al difícil reto de atraer y retener el talento humano, los procesos de inducción pueden ser una importante pieza dentro de la estrategia global de la compañía. Obviamente que sabemos que no contar con un buen proceso de inducción de personal tiene enormes costos pues, para las empresas ya mencionadas, y si los empleados no comprenden en poco tiempo el funcionamiento de la compañía, no se sienten identificados con ella y no saben cuáles son sus objetivos. El resultado de todo esto serán, pues más que todo, serán trabajadores improductivos, y pues habrá muchas altas tasas de abandono. Entonces, pues lo que les decía, la solución para esto es invertir tiempo y dinero en el proceso de inducción para no tener que hacerlo multiplicado por 2 o 3 veces en un futuro. En este caso vamos a ver un video
pues, de los pasos generales que tiene que tener un proceso de inducción, pero esto es muy subjetivo, ¿vale? Cada empresa pues lo aplica de diferente manera, cada empresa tiene sus métodos de inducción de personal, pero generalmente, siendo como un poco crítico, tienen estos pasos. Dale play al video, por favor. No, es sin sonido, profe. O sea, no se preocupen por el sonido, es más como lo que dice y ya indagamos un poco más en lo que dice. Vale, siguiente. Acá vemos cómo claramente pues existen pues dos tipos de inducción en general. Una es general, que es como la parte de que le presentan a la empresa a todas las personas que entran al mismo tiempo, es decir, como misión, visión, información de la empresa muy en general. Y pues ya en la parte específica es como por departamentos, en cierta sección, cierta labor, es un trabajo un poco más detallado. Generalmente se pasa por los dos procesos, una parte general o una parte específica, pero pues lo que les digo, esto es muy subjetivo y depende como de las necesidades de la empresa. Las etapas de la inducción laboral, pues también lo que les decía es muy subjetivo, pero generalmente siguen pues ese ciclo. Entonces, en la primera etapa es una bienvenida que pues tiene como finalidad darle el recibimiento a los nuevos empleados, dándole las bienvenidas a la organización, donde el Departamento de Recursos Humanos generalmente pues realiza diferentes actividades. En la segunda etapa, que ya es como la introducción a la organización, se le suministra al nuevo trabajador la información general de la empresa para facilitar pues la integración y para que conozca los lineamientos los cuales rige pues, por los cuales se va la empresa. La tercera etapa, pues que también tiene que ver con la introducción, pues también tiene que ver con indagar y preparar al trabajador para pues, sus tareas y darle como conocimiento a sus labores, o sea, decirle un poco los lineamientos de sus labores. Por cuarto tenemos la evaluación y seguimiento. Siempre es necesario evaluar y seguir las tareas de estas personas que entran a la empresa, qué tal se adaptan a la cultura, qué tal se adaptan al proceso al proceso del trabajo, porque necesitamos corroborar para hacer el siguiente aspecto, que es el feedback, pero pues también para comprobar si logramos los objetivos de producción y si logramos los objetivos los objetivos de la empresa, que la empresa se propuso para con estas personas. Vamos a dar unos ejemplos. Dale el siguiente, porfa. El recién llegado no tiene que ser abrumado con la excesiva información y es negativo empezar con la parte, pues, obviamente desagradable de la labor, pues, si la hubiese en algún sentido. Bueno, tenemos dos ejemplos importantes. El primero es Twitter. Twitter tiene un famoso proceso de inducción que se llama From Yes to Desk.
esta parte pues es un poco, o sea, desde el sí, desde que la persona dijo sí hasta el escritorio. Twitter se ha destacado en el mundo pues por este proceso. Esta parte del proceso se centra como en ofrecer una buena experiencia a los empleados desde que dicen el sí a la oferta del trabajo hasta que se sientan por primera vez en su escritorio. El proceso de Twitter incluye una guía con 75 pasos, desde pues que se trabaja obviamente desde el área de recursos humanos y de reclutamiento, para asegurarse de que los recién llegados tienen su email activado, sus mesas preparadas, toda la documentación sobre sus nuevos puestos de trabajo en orden. Como toque final, el onboarding, que se conoce también como la inducción de personal de Twitter, deja sobre las mesas los nuevos empleados una botella de vino que pues obviamente todo el mundo desearía trabajar pues, con una botella de vino al lado. Los recién llegados en este proceso no están solos durante su primer desayuno o comida. El equipo de recursos humanos se asegura de que los managers y los jefes de ciertos sectores los acompañen en estos momentos. Además, todos los departamentos de la compañía se encargan durante los primeros días de explicarles los detalles sobre el funcionamiento de la empresa, cómo funciona, cuál es la cultura de la corporación y todo lo necesario pues, para comenzar a trabajar. Por otro lado, el proceso de inducción de personal de Twitter está en un proceso de mejora continua, que pues era algo del feedback que les mencionaba. 2 meses después de haber entrado a la empresa, a los nuevos empleados se les pide pues, el feedback para mejorar la experiencia. De esta forma, Twitter busca siempre seguir mejorando su proceso de inducción de personal. Y por otro lado está Lever. Es una famosa empresa de software estadounidense. Entonces, el proceso de inducción de personal de Lever se destaca es porque define a los nuevos empleados una agenda bien detallada y estructurada. Es una agenda muy rígida. O sea, solo con llegar a su puesto de trabajo, los recién llegados ya saben qué esperar en sus primeros días en la compañía, conocen todos los detalles sobre las presentaciones, talleres y clases de formación, los cuales pues tienen que asistir. En Lever también hacen un esfuerzo por unir a todos los empleados dentro del proceso de inducción de personal. Al asistir de forma conjunta a los eventos y a las charlas, los recién llegados pueden crear como su primer círculo social en la empresa. Y en caso de dudas, los nuevos empleados pues se ayudan entre sí para pues generar una mejor sinergia en el área de trabajo. Por otro lado, en sus primeros días de la compañía, las nuevas incorporaciones aprenden todo lo necesario sobre sus clientes, sus productos, la estrategia y el sector en el que se van a trabajar, algo como la introducción de la tarea en la empresa. También se explican todos los detalles sobre aspectos prácticos como contraseñas, llaves, horarios, prácticas de seguridad pues, del manejo del software y números de teléfono. Al final, después de la primera semana del proceso de inducción, los nuevos empleados han tenido la oportunidad de reunirse con todos los jefes del departamento y con el propio CEO de la compañía, algo que es muy importante en estas empresas tan grandes y pues en general en todas las empresas, conocer como al CEO de la compañía genera como más admiración por la labor y también como alguna referencia a seguir. Culminación, proceso de inducción del personal que deja a los nuevos empleados listos para comenzar con un buen pie en la organización. Vale, siguiente. Bueno, ya para terminar, podemos decir que es importante que para los procesos de reclutamiento y selección siempre se esté buscando la mejora continua, no solamente para reducir costos, sino para tener cada vez un personal que se adapte a las necesidades de la organización, que se apropie de la organización y eso al mismo tiempo le permite desarrollar un mejor trabajo y al mismo tiempo la empresa, la organización en general se beneficie con ello. Por eso es importante que la persona se adecue bien al puesto de trabajo, que se adapte lo más rápido posible, que se permita una mayor estabilidad y permanencia de las personas, que al mismo tiempo
las personas tengan un mayor rendimiento, pero al mismo tiempo no afecte su estado emocional, estado psicológico. Y como les mencionaba, siempre es importante realizar mejoras. Es decir, no mirar las nuevas tecnologías como un freno para las personas. Es decir, que se cree que si llegan más software, se implementa inteligencia artificial, pues más empleados se van a despedir. No necesariamente, porque eso le puede permitir a los empleados mejorar en los procesos, reducir tiempos y al final, pues que la organización en general se desempeñe mejor. Ya con esto terminamos. Muy bien, muchas gracias. Quisiera saber si hay algunas preguntas, inquietudes con respecto a todo este tema de selección. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Eh, en la parte en la que decían de mantener el talento, pues es que yo últimamente he escuchado pues de muchos empleadores, es como ustedes los millennials que no se aguantan, que no sé qué, que creen que se la saben todo. O sea, ¿qué parte se mira en el proceso para mantener el talento realmente? Porque sí he notado que hay mucha fuga laboral, pues por lo menos como en esta generación, o no sé cómo se le dirá. sí, es una pregunta bien interesante. Efectivamente, digamos, hay varias cosas que conjugan y digamos que un poco la presentación se ha centrado en los aspectos de las personas y pues de la empresa, ¿no? Para que haya ese clic entre las personas y las empresas. Y pues en relación con las personas hay que mirar esos temas de las tendencias de los distintos tipos de generaciones, los distintos tipos de generaciones tienen unas características que son bien diferentes, ¿sí? Y que hay que considerarlas efectivamente. Eh, los millennials no tienen unas características como, por ejemplo, ellos no quieren quedarse en un puesto mucho tiempo. A ellos les gustan más los retos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, que les gusten más los retos, que quieran demorarse poco, que por qué razón se quedarían más, es lo que se tiene que indagar en la selección de personal. Por ejemplo, en IBM llegan muchos chicos de ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional y les pagan muy bien. Son muy apetecidos allí porque su desempeño y su conocimiento en programación es muy alto. Pero ocurre algo muy curioso. IBM es una empresa que tiene un clima, digamos, organizacional, quizás mucho más cálido y mejor que Oracle. Sin embargo, eh, los programadores pasan primero por IBM y después se quieren ir a Oracle. Y en Oracle el clima es muy tenaz. El promedio de duración de una persona en Oracle es de 2 años. Y el estrés, la carga es sumamente grande. Son cargos muy retadores, pero también tienen digamos, retos, bastantes posibilidades, ¿no? Esos retos, esas posibilidades, a pesar de que el clima no sea muy adecuado, es lo que les llama la atención a las personas. Entonces, ya no les interesa, digamos, el clima, sino que más bien buscan son retos. Pero no todos lo buscan, ¿no? Hay algunos que se quedan en IBM y hay otros que se van para otras partes. El actual gerente de Oracle, que tengo la oportunidad de conocerlo,
por ejemplo, empezó de bien abajo. Sí, él llegó él pasó por IBM y en IBM tuvo un cargo raso. Y de ese cargo raso pasó a Oracle a un cargo raso. Digamos, hablando con él sobre estos mismos temas, eh, para las personas, pues para él y para las personas, él me lo mencionaba, es muy retador el poder conseguir escalar rápidamente en una compañía como estas, en cargos importantes. Él es el gerente de Colombia, ¿sí? En este evento. Estará aspirando a escalar a que sea gerente de Latinoamérica y seguirá pensando en escalar. Su vida no es nada fácil, ¿sí? Es una vida muy complicada en términos de exigencias, de promedios de ventas, el estrés, el estar trabajando casi 20 horas, estar disponible de la empresa durante mucho tiempo, ¿no? Y pues los sueldos son muy buenos, ¿no? O sea, una persona de esas, el salario básico son 75 millones, más las comisiones por ventas, o sea, son personas que fácilmente pueden estar en unos ingresos de entre 100 a 130 millones. Pero aún que estén ahí, quieren más, ¿sí? Es una persona pues relativamente joven, él no es de la Nacional, es de otra universidad, pero eso pasa, ¿no? Y tienes razón tú en tu apreciación y es bien interesante. En selección hay que ver esos aspectos de las personas. Antes, digamos, ciertas generaciones buscaban quedarse en un puesto toda la vida o por lo menos muchos años, tener exagerado 2 puestos en su vida o 3. Hoy en día eso no es cierto. Hoy en día a las personas el nivel de fidelización hacia las empresas ha caído mucho con estas nuevas generaciones, ¿no? Sin embargo, las empresas tienen que esforzarse para que mientras que las personas estén, contribuyan y contribuyen si tienen un ambiente laboral y un clima que les permita desarrollarse, pero realmente adecuado. Te agradezco mucho la pregunta. ¿Qué otra pregunta? Quisiera preguntarle entonces aquí al azar, escojan a alguien al azar los expositores, que nos resuma. Por favor. Profe, Catherine Coronado me parece bien. Ok. Catherine, un Buenos resumen. días. Buenos días. Bueno, pues de todo lo que vi en cuestión, con administración o selección de personal, es que pues ellos lo enfocaron es en la combinación de la empresa en cuestión a el trabajador y que este trabajador tenga como una buena capacitación para que entienda la empresa y se acople a ella. Eh, Empezaban a hablar de pues diferentes pruebas que tenían para evaluar como la capacidad psicológica, más que todo. Hablan de diferentes pruebas como analíticas en el principio. También hablaron sobre tendencias de reclutamiento, que eran las de electrónicas, redes neuronales, inteligencia artificial. También nombraron las etapas de la inducción de personal. En este nombraban como el ciclo que debe tener
un empleado nuevo en los primeros meses y pues nombraban algunas empresas que utilizaban estas etapas y que en sí lo último que querían era que estos empleados, al tener la perspectiva de toda la empresa, durante unos meses era mejorar, hacer como una mejora continua, de obtener la opinión de ellos con esta introducción, bienvenida y el acoplo que habían tenido de la empresa. Así como a grandes rasgos, eso pues, es lo que me acuerdo de lo que presentaron los compañeros. ¿Y qué te aporta a ti esta presentación? Pues primero me aporta pues en cuestión de cuando uno va a realizar pues un ingreso a una empresa. Yo por lo menos tuve hace muchos años las pruebas que tuvo, ahí nombraron, no me acuerdo ahorita en este momento el nombre, que eran como te ponían en unos cuadrantes rayitas o círculos y tú tenías que dibujar a base de eso. Sí. Entonces, pues yo en ese momento no tenía ni idea para qué era eso, no tenía. Y pues eso como que cuando lo nombraron, yo como que, ay, eso lo hice y pues yo lo hice como a manera de, sí, de un reto, pero no lo tuve en presente como que para qué se realizaba. Y fue como importante escuchar esa parte y que pues entender que cada una de esas pruebas tiene como una psicología trasfondo de análisis. Y pues eso. ¿Qué más te aportó? ¿Qué te llamó la atención? Pues que nombraba Santiago Martínez, que estas etapas pues eran como para que el personal se acoplara en la cultura de la empresa. Entonces, pues a veces uno no nota eso en algunos cargos, porque como que lo que interesan es cubrir la necesidad de ese empleado. Entonces, algunas empresas sí lo tienen presente y llevan como su paso a paso, aunque esto es como ideal a veces, porque muchas de las empresas no lo tienen presente, no lo realizan, porque tienen una necesidad en el momento, porque necesitan cubrir el cargo y que la persona acarree con las obligaciones de un momento a otro porque es urgente o cuestiones así. En esa empresa donde presentaste el Wartec, ¿te hicieron escribir antes algo a mano? ¿Señor? En la empresa donde tú comentas que presentaste el Wartec, ¿te hicieron escribir a mano algo? Sí, creo que yo llegué en un formato hace como 5 años, ya ni me acuerdo bien. Pero sí, creo que es que fueron como por etapas. Eso lo hacen en BBVA, fue con ellos. Ok. ¿Y ingresaste al BBVA? Yo pasé la prueba, pero en ese momento ingresé a la nacional. Entonces yo rechacé. O sea, me llamaron para decir que la siguiente prueba era la visita pues directamente con la persona que me iba a guiar. Pero yo ya había pasado a la nacional, entonces pues rechacé la oportunidad porque esto era de tiempo completo. Ok. ¿Qué puedes decir tú? ¿Qué es lo que busca la selección? ¿Qué busca la selección de personal? Catherine. La selección de personal, pues lo que busca es como, primero, en las empresas buscan tener como como lo planteo, buscan como un ideal o que cumpla capacidades, entonces la selección de personal como que intenta colar las diferentes personalidades, actitudes y capacidades intelectuales que tienen estas personas
para obtener puntualmente lo que se requiere en este cargo. Ajá. Yo lo veo de esa manera. Ese es un aspecto. Ese es un aspecto. O sea, se busca que el candidato o candidata cumpla los requisitos del cargo. Ese es un Sí. aspecto. Pero falta otro. ¿Qué otra cosa tiene que satisfacer el candidato? Aparte de los requerimientos, Ujú. no, la verdad no sabría decir. Hay ¿Qué alguien, otro? creo que fue Joan que lo dijo en el chat. Que cae en la cultura, Es digo. importantísimo, ¿sí? Y ese aspecto es quizá más importante. Ahora, para que encaje en el cargo, ¿qué mira el seleccionador? ¿Qué tiene que tener Pues, en cuenta el seleccionador? pues primero que tenga, que pase, pues creo que lo primero que se hace es que pase las pruebas psicológicas, porque muchas empresas es lo primero que realizan, que encaje psicológicamente y luego, pues, que cumpla los requerimientos en cuestión de capacidades intelectuales o necesidades que tiene la empresa en ese momento para ese cargo. Las pruebas psicológicas tienen que ver tanto con el cargo como con la cultura, con ambas cosas, ¿sí? Con ambas cosas. Recordemos que son dos los requisitos. Primero, la persona tiene que encajar con qué de la empresa, con qué del cargo. Primero debe encajar con pues, la cultura, con los requerimientos de Sí, esa empresa. sí, con la cultura de la empresa. Pero ¿dónde veo yo lo del cargo? ¿Cómo así? ¿Dónde, digamos, yo como seleccionador, en qué me fijo para saber si la persona encaja con el cargo? Pues en las perspectivas que el trabajador pone como en su en sus hojas, como Ok, eh, ok, sí está bien, pero ¿eso con qué lo comparo? ¿Qué tiene que tener la empresa para poder comparar con eso que me dice el empleado, bien sea en su hoja de vida o en las pruebas? con lo que tenga la empresa de base como su visión en sí, su cultura, sus valores, creo. A ver, ¿quién me dice? Perfil del cargo, profe. Con el perfil El del perfil de cargo, cargo. ¿sí? El perfil. En el perfil del cargo están las competencias, ¿sí? En el perfil están las competencias, están los requisitos de conocimientos, están los requisitos del cargo, están las funciones del cargo, están los requisitos respecto a la salud ocupacional, ¿sí? El perfil del cargo, es muy importante el perfil del cargo, ¿sí? Bueno, entonces, como ingenieros industriales, ustedes saben que todo es procesos. Entonces, aquí están los procesos de reclutamiento, es el primer proceso, un proceso de reclutamiento. Después viene un proceso de selección, ¿cierto? Y después viene un proceso de inducción. También vendrá un proceso de evaluación y ese conjunto de procesos son los procesos de la gestión por competencia, ¿sí? Son todo el conjunto de procesos. Entonces, este grupo nos ha hablado del proceso de reclutamiento, del proceso de selección y del proceso de inducción, ¿sí? Y además que lo han hecho muy bien. Lo que referían aquí, por ejemplo,
Bueno, muchas gracias a Caterina. Escojan otra persona para hacer otra pregunta. Profe, ¿Sí? escogemos a Ivonne Daniela Carrasco. Ajá. Ivonne Daniela. Aquí estoy. Ivonne Daniela, ¿qué te llamó la atención de la exposición que no conocieras? O que No, pues conocieras, en pero que viste más. general, sí, no, pues en general uno más o menos, pues ha pasado por procesos de presentarse a algún lugar o algo así, pero fue más interesante ver cómo, por qué se ejecutaban cada una de esas cosas y la importancia o relevancia que tiene que ver con los otros tipos de estrategias. Digamos, la mezcla entre la selección de personal y la cultura que tienen, o si está adaptado a las necesidades ecológicas de la empresa, etcétera, etcétera. Ok. ¿No te llamó la atención todo el desarrollo tecnológico que hay para estos procesos? Pues es interesante que se puedan aplicar muchísimas cosas para facilitar el trabajo, pero pues en realidad en eso no lo conocía. Entonces fue algo como muy nuevo para mí. Ok. De esto ya nos profundizará el grupo de tecnología, tiene que profundizarnos más en las tecnologías, mostrándonos ejemplos concretos, que dicho sea de paso, me falta ver con ellos la segunda entrega de la exposición, ¿no? Que no la hemos visto, ¿no? Tenemos que entrar a ver en detalle para hacer una exposición de lujo. Me parece que este grupo que acaba de exponer hizo un muy buen avance de eso y queda el reto de poder profundizar más. A ver, Ivonne Danila, mm, ¿tú crees que, por ejemplo, las personas, cuando se someten a un proceso de selección, qué deben considerar? ¿Qué deben Pues, hacer? profe, digamos, ellos hablaban, Sí. o sea, más de lo que deben considerar, yo estaba pensando cuando ellos estaban exponiendo pues lo de las pruebas y tú decías que es muy importante que uno lo haga a conciencia, pues yo estaba pensando que tú lo decías más para las personas que quizás tenían la oportunidad de presentarse a múltiples cargos y pues de sentirse bien. Entonces ahí lo mejor era como presentarse a una empresa que vaya con la forma de pensar de uno. Pero también estaba pensando que hay personas que tienen la necesidad de pasar a ese cargo. Entonces, pues si ellos saben que ya hay una forma predeterminada para los resultados, pues ahí no les va a interesar como que se sienta bien, sino poder estar en el cargo porque primero está la necesidad. Digamos que sí, está bien lo que tú planteas, mm, pero si yo entro a una empresa donde la cultura riñe con lo que yo pienso, ¿sí? Por ejemplo, riñe con la ética, con mis principios éticos, porque culturalmente operan de una manera muy contraria a lo que yo pienso, a lo que yo entiendo por la vida, a lo que yo entiendo con las relaciones con las personas, no voy a durar mucho tiempo. Así tenga la necesidad, no voy a durar. Ahora, si me quedo en esa empresa por necesidad, la carga de estrés emocional y las enfermedades que me voy a ganar son muy altas. El costo que voy a pagar es muy alto, ¿sí? Y la persona efectivamente lo puede hacer, como tú dices, por razones de necesidad, por razones de que es difícil conseguir empleo y debe quedarse allí, en fin. Una ¿Sí? madre de familia que tenga, pues no sé, sus 3 hijos o algo así. O sea, me voy más a eso. Digamos, acá en Colombia se ve que la gente no es tan feliz en sus trabajos, pero la mayoría está acostumbrado es a que hay tan poco trabajo y tantas personas que lo necesitan que usted se aguanta. Entonces, digamos, ¿qué tan verídico puede ser eso? ¿Qué otra forma puede hacerlo uno como empresa para evitar esas personas que lo hacen es por necesidad y les toca simplemente arreglar sus ideales para, o pues los resultados para encajar? Sí, por eso desde la óptica del empleado tiene que entender estas cosas que estamos mencionando, ¿sí? Desde la óptica del empleado. Desde la óptica del empleador, pues tiene que entender
que si a las personas no les da valor, ellas no le van a devolver valor. Si usted no les da valor, no está gerenciando los recursos humanos. Gerenciar los recursos humanos es agréguele valor. Agréguele valor es provéale un clima adecuado, provéale unas condiciones adecuadas, respete las normas laborales, páguele lo que paga el mercado, ¿sí? Es lo que se tiene que entender del lado del empleador. Claro, la realidad es, en Colombia y en muchos países son otras. Pero como hablamos en alguna oportunidad, ese es el reto de ustedes como profesionales. Las cosas no están hechas como uno quisiera, no solamente en el tema de los recursos humanos, sino en absolutamente todos los temas que ustedes quieran de las vidas profesionales. Es en la medida en que en las universidades las personas se preparan adecuadamente, es que se van a propiciar esos cambios, ¿no? Es en esa medida en que esas realidades se van a cambiar. Ustedes son los llamados a cambiar eso. Como están las cosas, no es como el deber ser que se promulga en la teoría, vuelvo, insisto, no solamente en los recursos humanos, sino en muchos campos. Es la tarea que tienen ustedes. Aunque hay empresas que sí lo hacen, ¿no? Hay empresas que sí lo hacen. Por fortuna, o sea, que tienen personas éticas, que tienen personas que, es decir, se preocupan por agregarle valor a las personas, se preocupan por gerenciar los recursos humanos de buena manera, cumpliendo estándares y buenas prácticas internacionales que son las que menciona la teoría y que son las que mencionamos. Entonces ese es el reto, o sea, por eso tenemos que comprender y por eso es que vamos a las universidades, para poder comprender y después asumir esos retos. ¿Sí? Y bueno. Sí, profe, todo muy claro. Profe, una pregunta. Ajá. Pues yo sé que más adelante hay una exposición que se llama Sistemas de Información para la Gestión de Talento Humano, Ujú. pero pues es que escuchando la exposición eso me surgió una duda y es que, por ejemplo, pues lo relacioné con un caso que había pues escuchado y leído alguna vez de una señora que se llama Adriana Restrepo, que pues fue nombrada CEO de Codiscos y sacó a la empresa de la bancarrota y ahora es una de las empresas más rentables de Colombia. Ujú. Entonces, pues quisiera como saber más o menos, pues en esa parte cómo se mira para seleccionar un CEO, porque pues supongo que es diferente. Además que ella tiene un perfil muy diferente al del mundo de la música, porque ella es como contadora y pues hizo todo como una revolución en Colombia y en Latinoamérica y como tal ya es uno de los pilares más grandes de la industria de la música de Latinoamérica y pues de Estados Unidos también. Sí, hay empresas, muy interesante tu pregunta, hay empresas, mmm, digamos que las juntas directivas son las que se encargan del tema estratégico. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunas en donde esa preocupación es de una junta directiva. Y he estado en otras donde esa preocupación la junta directiva se la delega a las empresas, digamos, al staff directivo de las empresas. A veces hay oportunidades que se mete tanto a la junta directiva, eso tiene sus cosas positivas y tiene también sus cosas negativas. Pero cuando la junta directiva conoce, tiene de positivo que ellos saben para dónde va la empresa. Y en esa medida de conocer para dónde va la empresa, buscan un gerente, ¿sí?, que represente todo eso que ellos quieren a través del tema de la estrategia. Y hacen una selección, ¿sí?, adecuada para la estrategia, pensando en la estrategia. Eso determina mucho el éxito de la escogencia de un alto directivo para una compañía, ¿sí? No conozco el caso que tú refieres, pero sí pasa eso. Digamos, si las empresas y sus dueños, los socios de la junta directiva, saben para dónde va y seleccionan el líder conveniente para eso,
él de ahí para abajo se encarga de hacer las cosas bien y de que los resultados empiecen a alinearse con lo que ellos quieren. Cuando no es así, le delegan eso al gerente y a los directivos, ellos hacen la planeación estratégica, en fin, pero viene el choque de que ellos tienen que convencer a la junta directiva de que esa es la estrategia que requiere la empresa. Entonces pueden haber choques en eso. Y en esos choques hasta pueden salir los directivos, ¿sí? Porque es más fácil que saquen un directivo a que saquen un miembro de junta directiva. Pero tiene también a su vez la ventaja de que le permiten a las personas de la empresa pensar, proponer, etcétera. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que la alta dirección, o sea, el gerente general con sus subgerentes, con los gerentes de área, junto con la, la junta directiva, hagan todo el proceso estratégico y se vuelvan un equipo en pro del tema estratégico, ¿sí? Es eso. Pareciera que lo que tú refieres, lo que pasó fue que la junta directiva escogió al gerente adecuado, ¿sí? Y le apuntó a eso. Pero con toda seguridad, o ellos conocían la dirección, o fue tan hábil esa persona que seleccionaron que les propuso algo que los convenció, ¿sí? No sabemos, habría que conocer el caso. Pero de Profe, todas es maneras, que ¿cómo? el caso es que ella entró en una empresa en quiebra. O sea, Codiscos a comienzo del 2010 estaba en quiebra y supo cómo mirar el mercado porque mudó todo. O sea, miró el catálogo que ellos tenían, que ellos son pues como los que tienen los derechos fonográficos de muchos artistas viejitos, como pues Alfredo Gutiérrez y bueno, muchos artistas colombianos y como tal de Latinoamérica hicieron el cambio de plataforma de cómo estaban quebrando por culpa de la piratería supuestamente. E empezaron a se mudaron a las plataformas digitales. Ella fue la que lideró como todo el cambio del catálogo a registrarlo y pasarlo a plataformas digitales. Y en este momento pues tienen más de 210 millones de reproducciones mensuales en todas las plataformas y sus ingresos empezaron a llegar de cambiar de una forma física a una forma digital, pero en ese momento eso no existía, en el 2010 casi no se tenía la noción. Claro, Entonces, no, claro, y está bien. Lo que quiero decir es que puede ser que la señora, puede ser que los directivos sabían que eso iba para allá y escogieron a la señora adecuada porque vieron en el proceso de selección que ella entendía cuáles eran las tendencias del mercado y la escogieron a ella. O pudo ser que ella, no sé por qué razón la hayan escogido, quién sabe qué hayan visto en ella, pero ella sí vio esas tendencias, convenció a la junta directiva de esa estrategia y logró sacar la empresa adelante. Tuvo que haber pasado una de esas dos cosas, desde el punto de vista estratégico, ¿sí? No sé decirte cuál pasó porque no conozco la historia. Si tienes documentos y me los pasas, podría profundizar a ver qué pasó. ok, profe, yo le envío la información. Perfecto, muy bien, te agradezco mucho. Y ya que mencionas eso, eso me da pie para apoyarme en los comentarios que voy a hacer del trabajo, de la revisión de los trabajos. Entonces voy a colocar aquí en mi pantalla. mm, Voy a compartir pantalla. Y voy a colocar mm, este. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, eh, el sábado me dediqué toda la tarde, casi todo el día, pues, a hacer las evaluaciones de sus trabajos. Les he hecho bastantes comentarios. Los trabajos suelo leérmelos desde la primera letra hasta la última.
Mm, todos los trabajos tienen muchos comentarios, los que ya se han dado cuenta de eso, y en la primera parte tienen un resumen, ¿sí? Aquí tengo todos los resúmenes para tener en cuenta mi resumen, luego de que, para después hacer las evaluaciones. Ustedes tienen esos resúmenes al comienzo del documento, pero no se queden con el resumen, vayan al detalle, ¿sí? Porque en el detalle hay bastantes observaciones. Quiero hacer unas observaciones generales, unas de fondo y otras de forma. Una primera dificultad que veo es la identificación del sector, ¿sí? Y quiero apoyarme en lo que estaba hablando ahorita. El ejemplo que nos daba Carlos de la disquera. Carlos fue el que lo propuso. Profe, fui yo, Germán. Germán, perdón. Eh, las tendencias, es muy importante identificar las tendencias con el sector. Si yo no identifico bien el sector, voy a tener problemas con las tendencias. Si tengo problemas con las tendencias, no voy a hacer el tema estratégico bien, ¿sí? Entonces, si el sector, por ejemplo, es la producción de discos y me quedo en la producción de discos únicamente, ¿sí? Y no veo que está en el sector, por ejemplo, del entretenimiento, ¿sí? Y que el sector del entretenimiento tiene unas tendencias de consumo muy distintas que están ligadas a, al consumo web, ¿sí? Pues no voy a hacer un buen plan estratégico. Entonces, es muy importante identificar el sector, no identificarlo desde el punto de vista de la Cámara de Comercio, ¿no? Pues digamos que en la Cámara de Comercio ahí dice una cosa, y como identificación inicial, pues que se haga esa consulta está bien, pero eso no es lo que me determina las tendencias, ¿sí? Por ejemplo, en Candilero dicen, hablan de tres sectores, entonces dicen que es de chocolates, por allá en otra parte del documento dicen que es eh, el sector del comercio. Ellos, por ejemplo, no hablan de nada de la Cámara de Comercio. Y por allá nombran otro sector, ¿no? Ah, y mencionan también que están en los regalos, ¿sí? Pero ¿en cuál sector es en que está al fin? Sí, es importante identificar eso. ¿Cuál es el sector y cuáles son las tendencias de ese sector que yo tengo que mirar? ¿Sí? Porque si no le pego bien al sector, puede ser que incluso tenga que mirar varios sectores y varias tendencias. De lo contrario, el trabajo no le va a agregar valor. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante. Identificar el sector. Yo quiero colocar esta diapositiva. ¿Sí la están viendo? Sí, Sí, señor profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿dónde está? Mire, el modelo de negocio actual. Yo tengo que pasar por las tendencias para proponer un modelo de negocio futuro. Pero si cuando yo reviso este modelo de negocio actual no encuentro bien el sector, estas tendencias no me van a quedar bien y no voy a hacer bien este modelo de negocio futuro y estas estrategias. ¿Sí? Entonces, clave ese tema. ¿Sí? Que en la gran mayoría no lo veo bien identificado. Ese tema. Otra dificultad que aprecio en la mayoría es la identificación de la propuesta de valor. Puede ser que hayan dificultades porque escribo aquí que esa dificultad puede ser una oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque puede ser que hoy no lo identifiquen bien los de la empresa que ustedes están trabajando. Mm, pero entonces se vuelve una oportunidad de mejora para que ustedes le hagan ver
para su modelo de negocio futuro, cómo debe mejorar. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el punto anterior. A ver, vuelvo al caso de la peluquería. Si yo voy a hacer el modelo de negocio en una peluquería y digo que el sector es el sector del comercio o del servicio, ¿sí? Pues me meteré con tendencias de esos sectores y pues no voy a agregar mucho valor. Pero si yo sé que las tendencias de las peluquerías, ¿sí? Y de esos servicios están más, es con la moda. Yo tengo que meterme es con la moda. Si la propuesta de valor es asesorar imagen, la imagen tiene que ver con la moda. Entonces tendré que meterme es con las tendencias de la moda. Quizás voy a encontrar software para que eh, me apoyen en cómo me asesoran en mi imagen a través de la tecnología antes de que me peluquen. Y voy a poner un modelo de negocio a futuro mucho más retador, ¿cierto? Entonces, esa mirada del sector y la propuesta de valor del modelo de negocio es muy importante. Por ejemplo, en el grupo del cubo tiene, como el grupo del cubo está mirando algo que es interno, que es un área de alimentos, las tendencias tendrán que ver con el servicio, con la experiencia de servicio, pero alrededor de los temas de alimentos, ¿sí? Y bebidas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante poder tener estas identificaciones claras. En la mayoría, también dificultades en la concreción de la descripción de cómo se crea, genera y valor. Eso tiene que ser un párrafo exagerado, muy exagerado de media cuartilla. Pero la mayoría de grupos les veo 2, 3 hojas donde escriben y escriben y colocan cosas, pero estas palabras, mire las palabras, cómo se crea, se genera y entrega valor, es lo que tiene que estar muy explícito en esa redacción. ¿De acuerdo? Algunos grupos, la mayoría, en la misión y visión, cuando yo escribo la misión y visión, tengo que decir si nosotros como grupo la estamos proponiendo o si es de ellos, ¿cierto? Pero independientemente de eso, tengo que decir, mire, esto es de ellos, pero tiene unas oportunidades de mejora a la luz de las definiciones de qué es misión y qué es visión. Hay que revisar muy bien esas definiciones de qué es misión y qué es visión, porque hay que ajustarlas, ¿sí? Hay que ajustarlas y eso hace parte de la propuesta. Y la visión, junto con los valores, es un tema que es mejor dejarlo para cuando yo haga la estrategia. Porque la estrategia, ¿sí? Esta estrategia que me va a llevar al modelo de negocio futuro, ¿sí? Este modelo de negocio futuro es el que me va a decir, tenga esta visión y tenga estos valores. La visión y los valores están atadas al modelo de negocio futuro, ¿sí? Puede ser que cambie un poquito la misión. La misión la puedo indagar desde acá, ¿sí? Pero esta visión y valores, una vez que yo conciba con las tendencias y defina con las estrategias hacia dónde voy a llegar, es que debo considerar esos valores. Digamos que por ahora pues está bien el intento, pero hasta que yo no haga el tema estratégico no van a quedar bien. Y los valores tienen que ser definidos, por eso les escribo aquí, tienen que ser definidos concretamente. ¿Sí? ¿Qué entienden? Por ejemplo, si yo digo el valor es la honestidad, ok, honestidad para una empresa es distinto para otra empresa. Por ejemplo, si la empresa tiene como honestidad el tema de agregar valor social y ambiental, la honestidad está referida a esos aspectos. Pero si la empresa se preocupa es solo por generar valor económico, la honestidad
no estará referida a esos aspectos, ¿no? Y eso va a hacer que la cultura cambie. Eso va a tener una connotación cultural muy distinta. De tal manera que es mejor dejar que esto se haga, visión y visión, mejor cuando se haga la estrategia. Entonces, clave todo esto, pero particularmente estos dos puntos, ¿sí? Que es en los que yo veo más dificultad. A medida que los grupos me pidan asesoría, pues yo les voy, los paso a asesorar individualmente. Solo un grupo me la ha pedido y lo he hecho solamente con un grupo. Ahora, de forma, hay muchos descuidos en la ortografía. Incluso hay grupos que colocan palabras incompletas. Yo la verdad no entiendo. Y descuidos en la redacción, ¿sí? Una vez para ver esos dos puntos. Digamos que no es entendible cómo un grupo que tiene 3, 4 y hasta 5 personas, todas coincidan con los mismos errores de ortografía. Todos están de acuerdo con esos descuidos. O es que no revisan. Para mí es que no revisan, porque me queda muy difícil entender que todos tengan los mismos errores. Y eso tiene que ver también con un poco el documento, sí, muy despelotados algunos documentos, con las frases cortadas, sí, no sé, deja mucho que pensar, deja mucho que desear en algunos lo que mostrar. Algunos, si yo los calificara, no sacarían más de 0,2, no les pondría más de 0,2. Tanto por esos aspectos de fondo como estos de forma. ¿Sí? Tiene que estar impecable en fondo y forma. Yo no sé por qué no hubo Canvas. ¿Sí? Ninguno se ocupó de poner un gráfico que tuviera el Canvas. ¿Sí? Eso se resuelve con imágenes, manejando imágenes. Y este último, la estructura me refiero es a eso, ¿sí? Digamos, no voy a poner evidencia y mostrar los trabajos, pero eh, algo que parecía que estuviera en un renglón, estaba en dos renglones, ¿sí? Y fuera eso centrado. Yo la verdad, yo no entiendo cómo presentar un trabajo de esa manera. Entonces deja mucho que pensar. Entonces hay mucho que corregirle a esos trabajos, ¿no? Tanto de fondo como de forma. Entonces yo los invito a que hagan una revisión y a los grupos que tienen 5 les voy a exigir muchísimo más. Esa fue la condición para dejar grupos tan grandes. Pero hay un grupo, particularmente dos, que son grandes y son los que más tienen problemas. Entonces cogeré mis resúmenes y los revisaré permanentemente. Viendo estos resultados, yo creo que es mejor que se amplíe hasta el viernes la entrega y que la hagan bien, porque si esto no lo hacen bien, la parte de estrategia va a estar mal, ¿sí? O sea, si no he identificado bien el sector, de ahí para allá todo eso queda mal y nos toca volvernos más. Entonces yo prefiero dar unos días más que revisen bien y que rehagan todo bien, porque de lo contrario va a quedar un trabajo muy regular. Y voy a ser muy exigente con esto, jóvenes, ¿sí? Hola, profe, qué pena contigo. ¿Dónde es que está la retroalimentación? En el Drive, Ah, ok, listo, gracias. el único que no tiene retroalimentación en el Drive es el cubo porque la hice personalmente. Pero de resto los otros 7 tienen ahí mucho detalle, ¿sí? Yo creo que cada grupo tiene por lo menos unas 10, porque no tenga unas 10 observaciones. Hola, Aparte del profe, resumen, qué pena. ¿sí? Es que nosotros somos el grupo 9, pero no encuentro la retroalimentación de nuestro grupo. Pero no lo vi en el Drive. Sí, ahí aparece, debajito de American SAS está nuestro grupo, grupo 9. No, no lo vi. Yo vi 8. Todos los que estaban ahí los califiqué. No sé si es que está en otra carpeta,
pero en la carpeta que yo miré habían 8. Pues yo estoy revisando la carpeta trabajo final y ahí aparece, pero no encuentro la retroalimentación. No sé qué, no, ese sí no lo revisé. No sé qué pasó. El sábado yo vi 8. ¿Cuándo lo subieron? Pues en las fechas indicadas porque lo subimos directamente al Moodle. Profe, se te pasó porque yo lo subí el 29 de abril, ahí está la fecha y fue la última modificación. Bueno, yo lo reviso hoy. Yo lo reviso esta noche porque hoy ando bien ocupado. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Entonces, queda ahí eso con respecto a la revisión. Ahora, en esa revisión, quiero referirme a la rúbrica. Entonces, ustedes tienen que subir los trabajos en una fecha. Digamos, el viernes tienen que estar subidos a la hora que digan los gerentes. A las 8 de la noche, bueno, no sé, a la hora que ellos digan, están subidos los trabajos. Una vez estén subidos los trabajos, ¿sí? Hay que dar y eso es responsabilidad de quién, de los grupos. Hay que dar un tiempo de unos 2 a 3 días, ¿sí? Para que a nivel individual cada persona escoge 2 trabajos, los que él quiera, excepto el propio, ¿sí? Tienen que ser 2 trabajos distintos. Y va a hacer comentarios, ¿sí? Va a hacer comentarios. Esos comentarios los va a hacer así tal cual yo se los hice, o sea, van allá y escriben su comentario. Entonces, digamos que se dé desde el viernes a las 8 de la noche hasta el lunes a las 12 de la noche el espacio para hacer los comentarios. Insisto, eso es individual, lo hace cada persona y cada persona escoge 2 grupos. Vamos a suponer que eso sea a plazo hasta el lunes a las 12 de la noche. A partir del lunes a las 12 de la noche, los grupos evalúan esos comentarios. Entonces ahí hay un espacio para que ellos evalúen los comentarios. Digamos que haya unos 3 días para que ellos califiquen esos comentarios. Y lo tienen que hacer con esta rúbrica que está acá. Entonces, si por ejemplo el comentario es, a ver, esos comentarios tienen que tener en cuenta estas 3 cosas: aportes, bibliografía y presentación de texto. Entonces, primero, aportes. Presenta aportes importantes con argumentos y cifras pertinentes. Aquí no es cifras, sino citas. Citas pertinentes y actualizadas. ¿Sí? Digamos actualizada, vamos a poner superior a 2015. Entonces, si hace esto, entonces se gana 1.7. Pero si presenta algunos aportes con argumentos y cifras pertinentes, aquí es que presenta aportes importantes. Aquí solo presenta algunos. Son actualizadas, son pertinentes, pero son algunos aportes. Aquí le baja los aportes y las citas, aquí no sé, está mal esto. Y las citas presentan deficiencias o contradicciones. ¿Sí? No presenta aportes o los que presenta no justifican ni argumentan un apoyo concreto. ¿Sí? Entonces acá, si está por acá, pues le ponen 0,2, aquí 0,5, aquí 1 y aquí 1,7. ¿Sí? Bibliografía. Incluye por lo menos 2 fuentes bibliográficas actualizadas basadas en paper o tesis doctorales después del 2000. Vamos a dejar todo en 2015. Ahora yo la voy a arreglar aquí. Seguro cogí el archivo que no era. 2015.
Es decir, aquí tiene que ser aportes, para que saque 1.7 tienen que estar aportes importantes con argumentos, con citas pertinentes y con fuentes bibliográficas superiores a 2015, pero no puede ser aportes del tiempo ni de semana, sino tienen que ser paper o tesis doctorales, ¿sí? O artículos, o sí, digamos, de peso. Entonces, si estos dos los cumple, pues entonces saca 1.7. Y la apreciación del texto, las ideas son expuestas con coherencia y cohesión, con un hilo conductor, o sea, no hay nada de confusión. Un hilo conductor que permite leer y entender su aporte de manera global y no presenta errores ortográficos, ¿sí? Si aquí tiene algún error ortográfico, se le baja acá. Si no hay buena relación y hay errores ortográficos, se viene para acá, ¿no? Entonces, ¿qué estamos evaluando con esta rúbrica? Que haya un aporte importante en términos de argumentación y pertinente, ¿no? Pertinente. O sea, tiene que ver con el trabajo que yo estoy haciendo. Con referencias de documentos de conocimiento. Y muy bien redactado y cero errores de ortografía, pues va a sacar 5. ¿De acuerdo? ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite que si yo voy a hablar, si yo escojo X empresa, tengo que estudiar un poco y leer de eso antes de ponerme a hacer comentarios. O si no, no voy a sacar buena nota en los comentarios. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, la primera entrega, la primera fecha de entrega es, bueno, digamos, estoy dando el ejemplo del viernes a las 2 de la noche, después dejan 2 o 3 días para que la gente haga sus comentarios, insisto, tiene que hacer comentar en 2 grupos. Y para eso se da un plazo, digamos que sea el plazo hasta el lunes a medianoche. Después los grupos cogen esos comentarios y empiezan. Bueno, aquí, por ejemplo, Ivonne nos hizo este comentario, entonces el grupo evalúa, según esta rúbrica, cuánto le coloca. Y en el mismo comentario le escribe, Ivonne, tu nota es, no sé, la que sacó, y le explica ahí por qué no saca el 5. En ese mismo espacio le tiene que explicar, le tiene que escribir el grupo. Entonces, para eso se dan, digamos, otros 3 días. Entonces, el grupo, si Ivonne calificó el grupo 3 y el grupo 5, entonces del grupo 3 Ivonne va a recibir una nota y del grupo 5 va a recibir otra nota. Los gerentes promedian esas 2 notas y esa es la nota del workshop de Ivonne. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, señor. Entonces, esa es un poco la dinámica, pero yo prefiero que esos trabajos estén bien hechos. A mí no me interesa extender el plazo y que se extienda el plazo de entrega por decir algo hasta el domingo o hasta el lunes y que se hagan las cosas bien hechas. Porque sí quedé preocupado con la calidad de los trabajos. Entonces, ustedes Profe, dirán, ¿cómo? una pregunta. Es que nosotros subimos el documento en PDF y cuando puse todas las observaciones generales decía que ninguno había puesto canvas ni imágenes. Y pues yo me acordé, pues nosotros nos cuadramos con imágenes, hicimos un organigrama pues pusimos bueno, un mapa y pusimos el Canvas, pero no sé por qué en la carpeta que está ahí no está en PDF, sino es un documento en Word que como que Google le cambió la forma y ni siquiera está bien diseñado. O sea, nosotros dejamos todo en norma Zapa, todo bien cuadrado, pero el documento en Word que está en la carpeta del Drive no es el que nosotros subimos, no tiene las imágenes, no tiene nada, pero al lado está el PDF y el PDF sí está con toda la información.
Parece que el profe se le fue en internet. ¿Qué grupo son ustedes? ¿En el grupo 4? Y miro de una vez eso mientras llega el profe. Nosotros somos el grupo 7. Espérame, miro de una vez porque o sea, todo se subió tal cual ¿no? ustedes lo enviaron al... Luisa, el grupo uno también tiene el mismo problema. Es que parece que cuando se convierte a documento, se cambia como el formato y desaparecen las imágenes. Y por eso el profe realiza comentarios de que no aparecen imágenes ni nada. No sé si los otros grupos también les pasó. Ya Deberían revisar. entiendo. Es que Yo el profe... revisé, yo había visto el trabajo de otro grupo y también tenía Canvas, entonces por eso se me hizo raro que dijera que en ninguno había el dibujo del Canvas, porque pues los trabajos que yo vi sí lo tenía. Todos tenían Canvas, sí. O sea, lo que entiendo fue que el profe convirtió los PDFs a Word, bueno, a documento editable en Drive, pero como Drive falla muchas veces, las imágenes las borra. ¿Ya llegó el profe? Sí, ya llegó. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que tú convertiste los documentos a documento para editar en Drive, y Drive tiene muchas falencias, tanto en Excel como en Word para editar, y digamos en Word quita las imágenes. Debía ser a como editar o señalar sobre el PDF directamente, porque todos presentaron Canvas. Lo que pasa es que, digamos, yo siempre lo he venido haciendo, algo pasó, ¿sí? Porque yo tengo que convertirlos de tal manera que yo pueda comentar, porque en el PDF no puedo comentar. Algo pasó, hay que revisar eso, pues digamos yo hago las observaciones para que se hagan las mejoras. Esto de ninguna manera es calificable. Lo que he hecho hasta el momento, hay que revisar a ver qué pasó. ¿Sí? Profe, entonces para pues próximas entregas y esto lo subimos mejor entonces en como el Word editable del Drive. Sí, claro. Profe, de todas maneras, desde el PDF sí puedes comentar. Si ves el símbolo arriba, hay como eso. Desde ahí tú lo seleccionas y haces como un cuadrado, como una selección de un cuadrado, eso. Y ahí ya puedes generar el comentario. Bueno, de pronto también fue error mío, pero entonces, porque siempre los han subido de tal manera que los pueda comentar. Quizás la mejor opción es la primera. Revisen a ver cuál es la mejor opción, cosa que después el trabajo les quede más sencillo. Sería Pero definir el formato, que el formato sea todos que lo subamos en Word, profe, para evitar ese tipo de inconvenientes. y de todas maneras, fíjense que a pesar de que hemos dicho que los Canvas tienen que estar con dibujos, con logos, en lo que me están mostrando ahí no veo que lo estén haciendo de esa manera. Bueno, revisemos eso y lo que queda es dar los plazos. Yo prefiero que el plazo se extienda hasta de 8 días y que se haga bien hecho el trabajo. ¿Sí? Profe, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta que no, pues que en sí no viste cómo estaban bien presentados, hay posibilidad de que los grupos vuelvan a subirlo en Word y tú pegues una revisita rápida para ya el contenido de forma, porque siempre quedó bastante descuadrado cuando lo pasaste a documento editable de Word. A ver, digamos que a mí no me preocupa el tema de forma porque eso es lo de menos. Me preocupa es el fondo. ¿Sí? Lo que me preocupa más es el fondo que la forma. Por eso, como dijiste que no viste ningún Canvas, porque pues también es importante que ellos tengan esa retroalimentación del Canvas para la entrega como tal. De todas maneras, Pues yo les hice la retroalimentación con lo que estaba redactado, ¿sí? Digamos, la descripción de cómo se crea, genera y entrega valor es muy importante, que es la que yo les hice en cada grupo. ¿Sí? Ya el dibujo como tal,
es un aspecto que tienen que considerar, es que pues que tenga dibujos, que tenga gráficos, que tenga logos. Profe, pero digamos, hay unos Canvas que son solamente imagen, o sea, pues que son una imagen. Entonces, si desaparecieron las imágenes, pues desapareció el Canvas y la propuesta de valor esta vez en el Canvas. Pero tiene que estar en la redacción. La propuesta, cuando yo describo, tiene que estar en la descripción. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, consideren lo que les he dicho, mejoren los documentos y prefiero dar un plazo adicional. Y también, insisto, estoy abierto a revisar uno por uno, pero en reuniones por Skype de viva voz, que es mucho más enriquecedor que el ir y venir de comentarios. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe.